A ver, hay un dato que es simplemente alucinante. En una estación de bomberos en Livermore, California, hay una bombilla que lleva encendida desde 1901. Casi sin interrupción. Casi. Lleva más de 1 millón de horas funcionando. Para que nos hagamos una idea, si coges una bombilla de las antiguas, una incandescente, tendrías que cambiarla, qué sé yo, unas 1000 veces para igualar a esta. Y esta seguiría ahí. Es que es una anomalía, un objeto que parece que se ríe de las leyes de la física y del desgaste. Es casi mitología tecnológica. Totalmente. Y hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, el misterio de la bombilla centenaria. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible? Pero a mí las que me interesan son las que vienen después. Claro. ¿Qué nos dice de la tecnología de su época? Y sobre todo, ¿qué nos dice de la nuestra? Para entenderlo, nos hemos metido en un montón de documentos que son una pasada, desde archivos casi perdidos de la empresa que la fabricó hasta análisis técnicos de laboratorios nacionales de Estados Unidos que la tratan como si fuera un objeto de otro planeta. Nuestra misión entonces es separar un poco el mito de la ciencia. Exacto. Y entender por qué esa luz se niega a apagarse. Pues vamos al origen. Para entender por qué ha durado tanto, hay que viajar a finales del siglo XIX, a la Shelby Electric Company, y al inventor, un tal Adolf Alexander Shaillet. Un personaje fascinante. Por lo que he leído, no era un artesano cualquiera. Para nada. Shaillet era un perfil muy poco común. Nacido en París, formación en química, mineralogía, electricidad, en academias de Francia y Alemania. Su obsesión no era la luz en sí, sino los materiales, el corazón de la bombilla, vamos, el filamento. Suena increíble, pero entonces tengo una pregunta. Si su diseño era tan bueno, ¿por qué hoy todos conocemos a Edison y no a Shaillet? Esa es la clave, ¿verdad? Y demuestra la diferencia entre tener una idea brillante y construir un imperio. Shaillet prometió a sus inversores, que pusieron $100.000 de la época, que es una fortuna. Una barbaridad. Les prometió un filamento superior. Y vaya si lo cumplió. Su gran innovación fue un filamento de carbono, pero tratado con un proceso químico secreto. A diferencia de los de Edison, que usaba bambú carbonizado, el de Shaillet era muchísimo más denso, más robusto, era sencillamente mejor. Y no se quedaron en palabras. Leí sobre una prueba que hicieron que fue bastante espectacular. La prueba de vida forzada. Esa. Fue un golpe de marketing brutal. Pusieron sus bombillas al lado de las de la competencia, las encendieron y empezaron a subir el voltaje, poco a poco. Me lo imagino. El resultado fue un festival de chispas. Una a una, todas las demás bombillas empezaron a explotar, a fundirse. Las únicas que aguantaron, imperturbables, fueron las de Shelby. Demostraron que no era un anuncio, era ingeniería superior. Pero claro, ser el mejor no te garantiza ganar la guerra. Y Edison era un genio del marketing y de la estandarización. Ahí estuvo la diferencia. Vale, de acuerdo. La bombilla nació, digamos, con una genética privilegiada, pero ni el mejor diseño del mundo explica más de 120 años. Aquí es donde entra la ciencia moderna a analizarla. Correcto. Y como la original es intocable, es una reliquia, los estudios se han hecho con réplicas de la época. La física Deborah Katz, de la Academia Naval de EUEU, y la gente de los Laboratorios Nacionales Sandía han sido los que han liderado esto. Y lo que han visto es que su longevidad es una especie de tormenta perfecta. Varios factores a la vez. Justo. Supongo que el primero es el más evidente, ¿no? El filamento es gordísimo. ¿Unas 8 veces más grueso que el de una bombilla moderna de tungsteno? Con el tiempo se ha ido evaporando carbono y su radio ha encogido de unas 93 a 24 micras. Pero es que partía con tanto material. Tenía de sobra, vamos. Exacto. Es como una vela muy, muy lorda. Tarda mucho más en consumirse. Entiendo. Pero eso me genera una duda. ¿Un filamento más grueso no necesita más energía para calentarse y empezar a brillar? ¿No lo hacía eso muy ineficiente? Muy buena pregunta. Y nos lleva al segundo factor que para mí es la clave de todo, su física interna. El filamento es de carbono, y el carbono tiene un coeficiente de temperatura negativo. Espera, eso suena muy técnico. A ver, para que lo entendamos. En la práctica, al encenderla, la corriente sube de forma muy gradual, muy suave. No hay un golpe brusco. Como arrancar un coche calentando el motor poco a poco en lugar de pisar a fondo de golpe. Es una analogía perfecta. Las bombillas de tungsteno modernas sufren ese acelerón, ese inrush current, que es un shock violento que estresa el filamento y al final, ¡pum!, lo rompe. La bombilla de Shaillet se trata a sí misma con mucho más cuidado. Ya.
Pero claro, esta bombilla casi nunca se apaga, así que ese arranque suave no parece tan decisivo en su caso. Cierto, y eso nos lleva a los otros dos factores que son cruciales en su vida actual. El tercero es que funciona a una potencia de risa. Empezó con 60 vatios, ¿no? Sí, pero hoy, por el propio envejecimiento y la red eléctrica, apenas consume 4 vatios. Su temperatura es muy baja, unos 1450 Kelvin, y por eso da esa luz tan tenue, anaranjada. La han descrito como un animal con un metabolismo bajo. Me encanta esa descripción. Es que está como en un estado de semi-hibernación. Y esa baja temperatura reduce al mínimo la evaporación del carbono, que es lo que mata a las bombillas. Exactamente. Y ya el último factor es su entorno de lujo. Un vacío de alta calidad que evita la oxidación y, sobre todo lo que decías, el uso continuo. El ciclo de encender y apagar provoca una expansión y contracción constante. Estrés térmico. Eso es. Generan microfisuras que acaban rompiendo el filamento. Esta bombilla, al no apagarse casi nunca, se ha ahorrado miles de esos ciclos de estrés. O sea, que tenemos la tormenta perfecta. Un diseño a prueba de balas, una física que la mima. Pero claro, un objeto perfecto no sobrevive tanto tiempo en el mundo real sin ayuda. Necesitaba guardianes. Y ahí la historia se muda de Ohio a Livermore. A una humilde estación de bomberos. La donó en 1901 Dennis Bernal, el dueño de la eléctrica local. Y el propósito era súper práctico. Nada de récords ni nada. Nada. Simplemente dar una luz de noche constante para que los bomberos, que usaban lámparas de queroseno, pudieran prepararse rápido sin tropezar. Una luz de seguridad. Y vaya si se lo tomaron en serio. Apenas la han apagado. Una semana en 1937 por unas obras. Y luego, el legendario traslado de 1976. Aquello fue un espectáculo. Cuéntame. Se mudaban a una estación nueva, la número 6. Y el pánico era que al intentar desenroscarla, después de 75 años, se rompiera. Claro, estaría pegada. Así que el jefe de bomberos tomó una decisión drástica. No me digas que... No. Cortaron el cable. Con un cuidado exquisito. La trasladaron en su propio portalámparas, dentro de una caja acolchada, en un camión de bomberos. Alucina. Hay que imaginarse la escena. Un convoy con sirenas, escolta policial, por una bombilla. La gente de Livermore debió pensar que trasladaban oro. Y en cierto modo, para ellos lo era. La interrupción total fue de solo 22 minutos. Es increíble el vínculo que crearon. Y ese vínculo se hizo mundial con el susto de 2013, el día que el mundo pensó que la bombilla había muerto. Y lo más curioso es de dónde vino la alarma. ¿No fueron ellos? No. Fue un tipo en Australia que estaba viendo la Bullcam, la cámara que la vigila 24 horas. Vio la pantalla en negro y se puso a llamar a la estación como un loco. Qué bueno. Resultó que la bombilla estaba perfecta. Lo que había fallado era su sistema de alimentación ininterrumpida. La ironía es... Deliciosa, sí. Pero espera, porque lo que pasó después, cuando la volvieron a encender, es que desafía toda lógica. He leído algo, sí. Cuentan que ocurrió algo inexplicable. Es, para mí, la parte más misteriosa de toda la historia. Cuando la volvieron a conectar directamente a la red, saltándose el sistema averiado, la bombilla no volvió a su brillo de 4 vatios. No. No. Durante varias horas brilló con la intensidad cegadora de 60 vatios, su potencia original de 1901. Luego, poco a poco, volvió a su estado de siempre. Pero, a ver, ¿me estás diciendo que después de 100 años a cámara lenta, de repente revivió y brilló como si fuera nueva? ¿Hay alguna explicación para eso? Es un misterio científico. La hipótesis más fuerte es que ese enfriamiento, que era el primero tan profundo en casi 40 años, provocó algún tipo de reajuste en la estructura del carbono o una limpieza de impurezas del filamento. Le devolvió su eficiencia original por un rato. Temporalmente, pero nadie lo sabe seguro. Es como si la bombilla nos hubiera guiñado un ojo, recordándonos el poder que aún tiene dentro. Claro, toda esta historia la ha convertido inevitablemente en la pieza clave del debate sobre la obsolescencia programada. El documental Comprar, Tirar, Comprar la usa como la prueba del delito. Es el símbolo perfecto, y la acusación tiene una base histórica muy sólida, que es el cártel Phoebus. De 1924. Exacto. Los gigantes del sector, General Electric, Osram, Philips, se reunieron y, entre otras cosas, acordaron estandarizar la vida útil de las bombillas en 1000 horas.
Antes, fabricantes como Shelby anunciaban duraciones de 2.500 horas o más. O sea que lo acortaron a propósito. Y el cártel multaba a las empresas cuyos productos duraban demasiado. ¿Suena a conspiración para vender más? Vamos, lo que pensamos hoy con los móviles, ¿no? Que la batería muere justo al pasar la garantía. Es el mismo concepto. El cártel ayudó a moldear una mentalidad de consumo que hoy es la norma. Sin embargo, hay que ser justos. La defensa de los fabricantes, desde un punto de vista de ingeniería, también tiene su lógica. ¿Así? Hablan de un equilibrio inevitable, un trade-off entre lo que dura una bombilla y lo eficiente que es. No se puede tener todo. No con esa tecnología. Para que una bombilla dure tanto, su filamento tiene que operar a una temperatura más baja. Y eso produce una luz más débil, más anaranjada y, sobre todo, mucho menos eficiente. Menos lúmenes por vatio, que se dice. Justo. O sea que para que lo entendamos, genera menos luz por cada euro que pagas en la factura eléctrica. Era duradera pero carísima de usar. Precisamente. El argumento del cártel era que daban al consumidor un producto con más luz y de mejor calidad, aunque hubiera que cambiarlo antes. La bombilla centenaria demuestra que la durabilidad extrema era posible, pero era una fuente de luz muy pobre. El dilema es, ¿cuándo la eficiencia se convierte en una excusa para la desechabilidad? Es un debate que esa pequeña luz naranja empezó hace un siglo y que hoy es más relevante que nunca. Y mientras el debate sigue, ella sigue ahí. ¿Cuál es su estatus hoy, aparte de la Wolfcam? Es una celebridad. Está en el libro Guinness, tiene un libro de visitas en la estación lleno de firmas de gente de todo el mundo y su cuidado se ha profesionalizado. Ya no es solo cosa de los bomberos. No, no. Existe el Comité de la Bombilla Centenaria. Suena a sociedad secreta. Totalmente. Pero es una colaboración entre los bomberos, el gremio del patrimonio local y, aquí viene lo interesante, los dos gigantes científicos de la zona. Los laboratorios nacionales Lawrence Livermore y Sandia. Vaya. ¿Y por qué se involucran laboratorios de ese nivel? ¿Es por orgullo local o hay un interés científico real? Hay un interés genuino. Para un científico de materiales, la bombilla es un experimento de degradación a largo plazo imposible de replicar. Estudiar un objeto que ha funcionado más de un siglo en condiciones reales da datos únicos sobre cómo envejecen los materiales. Es un tesoro científico. Tanto como histórico. Exacto. Y ya están todos preparando la celebración de su 125 aniversario en el verano de 2026. Increíble. Entonces, resumiendo, la supervivencia de esta luz es una confluencia casi milagrosa. Un diseño original espectacular, la física de su filamento, un entorno de funcionamiento de bajísima exigencia. Y el cuidado de una comunidad que la ha adoptado como un ícono. Es la suma perfecta de todas esas partes. Una lección de ingeniería, de física y de sociología. Todo en una pequeña bola de cristal. Lo que nos deja con una última reflexión. Pues sí, la bombilla centenaria se construyó para durar en una época donde la fiabilidad era un valor fundamental. Hoy, en una época de avances tecnológicos exponenciales, diseñamos productos con ciclos de vida cada vez más cortos, a menudo intencionadamente. La pregunta que nos lanza este pequeño punto de luz es, En nuestra carrera por la novedad y la eficiencia a corto plazo, ¿qué hemos ganado realmente y qué hemos perdido por el camino? ¿Podría un objeto tan simple como una bombilla de 125 años enseñarnos algo vital sobre la sostenibilidad y sobre el futuro que estamos construyendo?